He dejado pasar mucho tiempo esperando mejore algo la situación tanto en los canales y me refiero al apoyo de algún suscriptor, pero no ocurre ni creo vaya a ocurrir. Y tocante a mi situación personal, viviendo en Venezuela no mejora, es por ello decido ponerle un parado a esto. Quizás a partir del próximo lunes, pero pudiera ser este el último e incompleto programa les traigo, porque la línea del tiempo en YouTube la redujeron para CNN y cuando pude venir a grabar ya iba por la mitad del programa y segunda vez me pasa. La primera ni subí el vídeo. El tiempo lo expandí tanto como pude para seguir subiendo este programa, pero ese tiempo, dadas las razones ya expuestas, debo usarlo para lo que me ayude en verdad. Lo he venido advirtiendo hace suficiente tiempo, pero a nadie le interesa eso de apoyar el canal. Siempre en la descripción de los vídeos estaban las formas de apoyar el canal, y tampoco le pararon a esto de ponerle punto final en su entonces el primer canal youtuber 404 y ahora este nuevo lógicamente. Detalles de qué haré con los canales, no lo mencionaré, pero sí algo es importante decirles. Desde marzo 2022 le envié unos mensajes a Fernando del Rincón por Instagram, ese que tanto lo hace disponible en sus programas, y saben que cero respuesta, ni por educación ni porque mis canales le han hecho bastante eco a su programa Conclusiones. Por nada me responde, eso es muy desagradable y le echa más leña al fuego. Aguanté bastante tiempo, hasta crear un nuevo canal y llegar en este hasta 1000 suscriptores y el primero 25.000. Pero, así sin apoyo de nadie y en las circunstancias me encuentro, no veo esto pueda continuar. Me despido, y no se preocupen por contestar, bloquearé los mensajes tanto en la pestaña comunidad como en los comentarios de este vídeo. Es mejor que todo siga así, es decir, en silencio, como siempre fue, por parte de todos los que pudieron apoyar la continuidad de los canales, para así poder traerles un contenido que aunque no es original, pero un contenido le puede servir a todo el que acceda a él gracias a mi esfuerzo de subirlo por más de 2 años hasta llegar a este punto de cierre, donde seguro hubo quien, pudo o pudieron ayudar y no lo hicieron. Es un punto donde, no se puede hacer más. Adiós. Mostrarme. Que nuestros países tengan que pedirle dinero a Estados Unidos para poder desarrollarse, ¿no? Qué triste. Tristeza enorme. Pero es un compromiso que se adquiere. ¿Sabe? Y cuando a uno le están dando, tiene una responsabilidad de responder. Tiene un compromiso de responder. Entonces, si quieren hablar de soberanía, si quieren no responder, busquen la forma, presidentes latinoamericanos, de ser soberanos y autónomos. El propio ejemplo es México, que en su territorio tiene todo para ser una potencia mundial. Y no lo es. No lo es por sus gobiernos. Sean serios. ¿Quieren ser soberanos? Con todo lo que eso implica. Con su dinero, sus capacidades y su responsabilidad. Vamos a hablar de esto más a fondo con mis invitados. Esto va a ser después de la pausa, por supuesto. Ya regreso con Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos. Ya regreso con ellos. Le doy la bienvenida a mis invitados, Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, quien el 23 de marzo se rebeló, denunció que el gobierno de Ortega y Murillo
es una dictadura y, por supuesto, pues no está más en el sistema ni en el grupo. Bienvenidos ambos, gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por acompañarme. Posturas, vamos a definirlas primero, ex embajador McFarland, de acuerdo con lo que está solicitando ya no nada más Andrés Manuel López Obrador, sino que se han sumado otras voces como la presidenta Xiomara Castro de Honduras, también lo ha hecho ya Gabriel Boric de Chile, lo hizo también en Argentina Fernández, en fin, son varios ya, Luis Arce por supuesto también, y creo que no me falta ninguno más, pero ya se ha multiplicado la petición de que vayan Venezuela, Cuba, Nicaragua, que tienen que estar todos en esta cumbre de las Américas. ¿Está usted o no de acuerdo? Mire, yo pienso que la posición del gobierno norteamericano, que por supuesto yo no represento, yo soy un ciudadano privado, pero que la posición del gobierno norteamericano, o la aparente posición del gobierno norteamericano, que parece que no quiere invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, yo creo que está fundamentado bien tanto en la parte de política exterior como, honestamente, en la política interior de los Estados Unidos. Entonces yo creo que si bien hay que respetar las opiniones contrarias del presidente de México y otros países, yo creo que ese es un punto importante, y yo creo que como país anfitrión Estados Unidos debería cruzar las invitaciones, realizar la cumbre con o sin la presencia de algunos presidentes y después seguir. Bueno, primero entender que esto podría convertirse en una cumbre de cancilleres, si se mantienen en esta postura muchos de los que hemos escuchado, no estar de acuerdo, pero a ver, desde la perspectiva del señor McFields, ex embajador de Nicaragua, usted estuvo formando parte de esta dictadura Ortega Murillo durante mucho tiempo. Ahora ya no. ¿Cómo ve las cosas entonces? ¿Tienen una entrada o no países como Nicaragua, Venezuela y Cuba a una cumbre de las Américas en los Estados Unidos? ¿Qué piensa? Creo que no pueden tener participación actores que han hecho tanto daño a nuestros pueblos. Y en este sentido, si me permite decirlo, creo que AMLO se ha convertido en el mariachi de los dictadores que nos han hecho llorar y llorar, como dicen los mexicanos. No hay tolerancia entre ellos y solo tienen que preguntarle a los presos políticos, a los que son torturados, a los exiliados, a los asesinados. Entonces, mismo en Nicaragua tenemos a un dictador que ha metido preso a vicecancilleres, a embajadores, a mujeres, a personas de la tercera edad. Entonces, no hay tolerancia. ¿Cómo se puede hablar de tolerancia ante estas dictaduras intolerantes y que han cobrado tantas vidas en nuestra región? Se entiende el aspecto de la geopolítica. Estados Unidos está viviendo un momento difícil con Rusia y por otro lado con China, que están entrando con sus garras hacia la región de América Latina, la que ellos consideran su traspatio, o como decía el presidente Biden, el patio delantero. Sea como sea, hay una necesidad de parte de Estados Unidos de conciliar la región, tener algo de control, lograr algún tipo de acuerdo con esta región que se ve ahogada en corrupción, narcotráfico, violaciones a los derechos humanos. Pero sobre todas las cosas, lo más importante para la administración de Estados Unidos es ahorita presentar algún tipo de resultado. Yo sí creo que la administración Biden ya tomó una decisión, porque lo vimos con el cambio de la política exterior hacia Cuba. Después de 17 meses de silencio, tomó una decisión en política exterior hacia Cuba, flexibilizando un poco el tema de las remesas y los viajes. Tomó una decisión hacia Venezuela el día martes en materia del tema petrolero, el tema de los acercamientos con Venezuela. Incluso se habla de pláticas entre la oposición. Y hoy miércoles se supone que iba a recibir una respuesta de Ortega, y hace pocos minutos Ortega dijo: no me interesa ir a esa cumbre, no quiero ir ni que me inviten, no voy a ir.
y se mostró molesto con quienes están tratando de hacer que él vaya a la cumbre. Él dijo que no le interesaba. Entonces, realmente siento que López Obrador tiene el sueño mesiánico y peligroso de convertirse en el Hugo Chávez Jr. de esta década. Y estoy completamente de acuerdo con usted, ex embajador McFields, porque yo lo planteaba así. ¿Qué pretende Andrés Manuel López Obrador? ¿Convertirse en el nuevo Hugo Chávez con un sueño de unificación aislado completamente de los Estados Unidos? Y es lo que le quiero preguntar al ex embajador McFarland, porque el hecho de que no se les invite, pues es una decisión de los Estados Unidos. Si yo voy a organizar una cena en mi casa, yo invito a quien se me dé la gana. Hay gente que no puede entrar en mi casa simple y sencillamente porque es mi casa. Y esta es la decisión de Estados Unidos, hablando de la soberanía que tanto mal mencionan los presidentes latinoamericanos. Pero, ex embajador McFarland, aquí hay un tema de mucho mayor riesgo, mucho mayor molestia y preocupación, que debería ser así, creo yo, para el presidente Biden. Y es las posturas y los problemas que está generando Andrés Manuel López Obrador, siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. Él es el que hoy mismo le ha complicado una cumbre al presidente de los Estados Unidos, a pesar de los apoyos y ayudas que el mismo Andrés Manuel le pide al gobierno de los Estados Unidos para su programa de los arbolitos. ¿Cómo podemos entender esto? Andrés Manuel López Obrador no está colaborando con los Estados Unidos en muchas cosas, pero lo que está haciendo hoy ha desatado una postura de muchos presidentes y países latinoamericanos. Es un boicot. No le digo que una agresión directa a Estados Unidos, pero no es nada amistoso lo que está haciendo para Biden. ¿Por qué no se está respondiendo de la misma forma, ex embajador McFarland? Yo creo que, bueno, primero quisiera decir que la Cumbre de las Américas no es de los Estados Unidos, sino es de todos los países del continente. Creo que Estados Unidos, como país anfitrión, tiene ciertas responsabilidades y, honestamente, ciertas limitaciones. Entonces, y por eso creo que Estados Unidos, yo creo que está muy bien que no inviten ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Pero no, yo sinceramente discreparía. No creo que sea un acto de agresión del presidente de México hacia Biden. Yo creo que las relaciones entre dos países que tienen el tamaño que tiene Estados Unidos, que tiene México, las relaciones muy complejas. Yo creo que también siempre un país le va a estar planteando algo que el otro país va a considerar incómodo y viceversa. Yo creo que es parte de la relación. Ahora, por supuesto, como bien ha dicho el embajador Salazar en México, sería muy importante que asistiera el presidente López Obrador. Por supuesto, si él no se presenta, porque no es el presidente de cualquier país en el continente, es el presidente de México. Eso, por supuesto, su ausencia le quitaría cierto éxito, cierto brillo del evento. Pero me parece que no sería el motivo para tener una confrontación bilateral mayor entre los dos países. Escucho con atención, difiero completamente con usted y con todo respeto, ex embajador McFarland, porque no lo podemos ver solamente en el contexto de la Cumbre de las Américas. Es que es tan fácil como decirle, ha visitado primero Cuba, considerada una dictadura por el gobierno de los Estados Unidos, que al presidente Biden. Y cuando se tiene a un amigo, eso no ocurre. Un país amigo no hace eso. El principal socio comercial de Estados Unidos, por intereses, no debería hacer eso. Y cada vez hay más detallitos a los que podemos ir sumándole. Y se lo repito, ex embajador McFarland, yo no digo que sea una agresión contra el país, contra Estados Unidos, porque no lo es, pero amistoso tampoco. Por el contrario, deja mucho que desear que
el vecino y principal socio comercial visite primero una dictadura antes que visitar a su amigo y socio en Estados Unidos. Creo que hay que verlo en el contexto general. Voy a hacer una pausa, regreso para seguir profundizando en eso. Estoy con Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Ya verán. Arroba soy F del Rincón es mi cuenta en Twitter. Arroba soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, ahí los leo. Gracias. Estoy de vuelta con mis invitados, Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. ¿Cómo interpreta el ex embajador McFields lo que Andrés Manuel López Obrador ha desatado? Y tengo que decirlo así, ha desatado, porque antes de Andrés Manuel López Obrador nadie había chistado sabiendo que no se iba a invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero apenas abrió la boca Andrés Manuel López Obrador y ahí fueron detrás todos los demás. ¿Cómo interpretamos esto? Como algo, se lo decía yo al ex embajador McFarland, como algo que se debe tomar con cuidado, con pinzas, que debería de reaccionar o responder de alguna forma el gobierno del presidente Biden, o hacer lo que están haciendo, ponerse de rodillas para pedirle que por favor venga, porque si no, no va a ser importante la cumbre. ¿Es peligroso lo que estamos viendo o no lo es, ex embajador McFields? Bueno, en el caso de los nicaragüenses, te digo, duele mucho lo que se está viendo, sobre todo porque justo el día de hoy metieron a la cárcel a un joven que había sido, que es un importante dirigente político en Nicaragua. Y justo hablando de Cumbre de las Américas, es un peligroso precedente el que se está sentando, no amistoso en lo absoluto, sino confrontativo, y da la sensación de que hubiera una medición de poderes. Creo que en la cumbre se va a hablar de democracia, de derechos humanos, de gobernabilidad, con países que hablan otro idioma. Que esas tres dictaduras lo que hablan es violaciones a derechos humanos, cárceles, tortura, asesinatos. Son dos idiomas distintos, son el agua y el aceite. La dictadura cubana lleva 63 años en el poder, solo han tenido 3 presidentes, 2 de ellos son hermanos. Ortega lleva 15 años en el poder, la vicepresidenta es su propia esposa y no les da vergüenza. Entonces, son regímenes que no conocen lo que es democracia y no les interesa, que es lo peor. Pero qué interesante lo que dice el ex embajador McFields, y le pregunto ahora al ex embajador McFarland, ¿de qué habla el que otros presidentes, ¿no?, como el de Argentina, como Alberto Fernández, como el de Chile, Gabriel Boric, como Xiomara Castro, además de Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce de Bolivia, tengan la tolerancia con estas 3 dictaduras, porque eso es lo que son, dictaduras, las 3, con acusaciones y señalamientos de violaciones a derechos humanos? Maduro con precio su cabeza en los Estados Unidos, con una acusación ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Y puedo seguir con una larga lista en los 3 casos. Pero ¿de qué nos habla? Y no debería entenderlo el presidente Biden cuando ya se está viendo que en bloque se tolera y se aboga por estas 3 dictaduras. ¿No debería preocuparle a Biden? Mire, yo creo que debería preocuparnos a todos, porque todos los que vivimos en el continente, que exista, y esto es desde hace décadas, esta tensión, casi una contradicción entre la valoración de la soberanía de cada país y de la no interferencia en los asuntos internos de otro país, por un lado, y también el real apoyo por la democracia. Pero lo que duele, lo que debe preocupar, es que la reacción en tantos países, de tantos líderes, sea un instinto de, bueno, vamos a priorizar la unidad, en vez de
priorizar, en mi opinión, la democracia y el Estado de Derecho. Y es importante porque estamos en un periodo donde en los últimos 15, 20 años, y sobre todo en los últimos 3 o 4 años, ha habido un deterioro alarmante en la democracia en el hemisferio. Y ahí no excluyo a mi propio país. Y lo entiendo lo que está diciendo y estoy de acuerdo, ni aquí en los Estados Unidos. Aquí también ha habido un problema grave, la democracia ha sido trastocada y lo hemos visto con los últimos acontecimientos. Ahora, aquí hay otro tema que ya no va a dar tiempo a hablar con ustedes, pero es el tema de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que ya hoy se hace formal, porque ya se la comunica al senador Dodd, que es que la OEA se acabe y que haya un nuevo organismo regional. Pero un nuevo organismo regional en el que a todas luces países como Argentina, México, Bolivia, Chile le dan entrada a una Venezuela, Cuba y Nicaragua. Van a acabar con la OEA. Esa es otra de las cosas que tampoco está calculando, me parece, el presidente Biden. Me queda 3 minutos del programa después de la pausa. Les pido, por favor, una respuesta corta, enfocada concretamente al tema de la OEA. ¿Lo van a lograr? ¿Se acaba la OEA y en bloque se crea un nuevo esperpento como los que ya hemos visto han tratado de crear el socialismo del siglo XXI? ¿Qué piensan ustedes? Al regresar, la respuesta. Ya ven. Punto final con el cierre del ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, y Arturo McFields, que es ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Voy a empezar con el ex embajador McFields. ¿Se acaba la OEA? Esa es la propuesta. Eso es lo que trae López Obrador y me imagino que detrás vienen otros, como lo estamos viendo con Venezuela, Nicaragua y Cuba en la cumbre. ¿Qué piensa, ex embajador McFields? Debo decir que desde el primer día que llegó Andrés Manuel López Obrador ha dicho en la OEA y fuera de la OEA que la OEA está destinada a desaparecer. Sin embargo, sigue siendo el organismo de estados más antiguo del mundo y el principal financista es Estados Unidos, Canadá, Brasil y en cierto modo México, pero sobre todo Estados Unidos. Así que es difícil que ese financiamiento y ese apoyo lo reemplacen un líder como Obrador mientras disfruta sus 3 minutos de fama. Lo que sí quiero decir es que Obrador, en lugar de interceder por las dictaduras, debe interceder por los presos, por los torturados, por los exiliados y por los desaparecidos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Eso debería de hacer si quiere ser líder realmente de las Américas, o al menos líder de su país. Ojalá lo estén escuchando en Gobernación. Tomen nota, por favor, allá en México, en Gobernación. Pásenselo, ¿no? A López Obrador, lo que acaba de decir el ex embajador McFields. McFarland, ex embajador, dígame, ¿desaparece la OEA? ¿Es posible o no? No, yo no creo que desaparezca. Y yo creo que los otros intentos, y creo que en su momento Hugo Chávez también lanzó una propuesta similar, no tuvo resonancia. Yo creo que no va a prosperar. Pero yo creo que la OEA sí tiene un problema, un desafío, que es un grupo de gobiernos. Y yo creo que el reto para todos los países del hemisferio, incluyendo Estados Unidos, es asegurar que ese vínculo entre gobierno y sus propios pueblos sean vínculos sanos, sean vínculos democráticos, donde la voluntad popular se pueda expresar y que no haya situaciones como nos acaba de detallar el embajador McFields en Nicaragua, o podría hablar de mi propia experiencia en Venezuela. Sí, por supuesto, nos queda más que claro. Pues despedirme de ustedes y agradecerles, Stephen McFarland, ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. Gracias por haberme acompañado. Que tengan ustedes buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Voy a marcar una pausa. Lo que sí le digo, antes de ir a la pausa, rápido se lo digo. La semana que entra va a ser crucial y hay que estar muy pendiente. ¿Qué va a hacer Joe Biden? ¿Quiénes vienen y quiénes no? ¿Qué va a pasar con la cumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Se sale con la suya Andrés Manuel? ¿O no? ¿Apuestas? Abiertas. Ya regreso. La policía de Perú ejecutó una de sus más extravagantes detenciones. Los agentes capturaron a una narcopaloma, sí, escuchó bien, narcopaloma, usada por los reclusos para el contrabando de cannabis en el penal de Huancayo. Cuando la paloma se posó cerca de un charco para beber agua, los oficiales se percataron de que llevaba un paquete amarrado al cuello. Tras capturar al animal, descubrieron que en el interior de la bolsa el pájaro llevaba 30 gramos de marihuana. Ahora las autoridades tratan de determinar a quién pertenecía esta narcopaloma cargada de cannabis. Soy Fernando del Rincón, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, pues no lo vio. Y si usted quiere, nos vemos mañana, ¿qué le parece? Lo espero, gracias, buenas noches.